En este video vamos a estar hablando de cómo alcanzar las promesas de Dios. A continuación, la palabra de Dios nos enseña que hay dos cosas que nosotros necesitamos hacer para alcanzar las promesas que Dios ha prometido a nuestra vida. Para empezar, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12, para que leamos cuáles son esas dos cosas tan importantes que nosotros necesitamos hacer para alcanzar esas promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Empecemos. Hebreos 6:12 dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí la palabra de Dios es clara y nos dice que hay dos cosas que nosotros necesitamos hacer. Uno, tener fe y tener paciencia para heredar las promesas. Amén. Entonces, como acabamos de leer en este versículo de Hebreos 6:12, la palabra de Dios es clara diciéndonos que necesitamos tener fe y paciencia para alcanzar las promesas que Dios ha prometido a nuestra vida. Ahora vamos a entrar en esa cosa número uno que Dios nos pide, y es la fe. Y para empezar vamos a ir a Hebreos 11:1, que dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios misma nos declara y nos explica qué es la fe. La fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, la convicción de lo que no vemos. Así que número uno, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que estamos esperando. Y tenemos que estar plenamente convencidos de lo que no vemos. Aunque no lo veamos, creemos que Dios lo va a traer a nuestra vida. Aunque nuestros ojos físicos no lo puedan aún ver físicamente, nosotros en nuestro corazón y en nuestro espíritu tenemos que estar plenamente convencidos que si Dios lo ha prometido en nuestra vida, que si Dios te ha traído una palabra, una promesa para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu economía, para tu ministerio, lo debemos creer y tenemos que estar plenamente convencidos, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos espirituales, lo podemos percibir, lo podemos ver, lo podemos prácticamente tocar, y eso es la fe que atrae que esa promesa se acerque y eventualmente llegue a nuestra vida. Ahora, en esta parte de la fe, yo pienso que la mayoría de los creyentes y de los cristianos sabemos que esto es así. Y quizás es lo más fácil de las dos cosas que Dios nos pide para alcanzar la promesa. Pero número dos, como leímos en Hebreos 6:12, Dios también nos pide paciencia para heredar, para alcanzar esas promesas. Y es aquí donde quiero profundizar un poco más, porque sé que como creyentes es quizás lo que aún le cuesta más a esos hijos e hijas de Dios para alcanzar las promesas. Porque cuando Dios trae una palabra a tu vida y te dice: yo voy a restaurar tu vida, yo voy a restaurar tu economía, yo voy a bendecir tu negocio, yo voy a bendecir tu matrimonio, yo voy a restaurar tu matrimonio, todos nos llenamos de esa fe y decimos: sí, Señor, tú lo vas a hacer, yo lo creo. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo, cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, cuando pasan los meses, cuando pasan los años y esa promesa que Dios te ha dado no se ha cumplido? Es ahí cuando entra en juego la paciencia, porque la paciencia es tan importante como la fe para que alcances las promesas que Dios te ha dado. Y hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es la paciencia y cómo la podemos obtener para que esas promesas de Dios se cumplan en tu vida. Amén. Y vamos a Santiago capítulo 1 y leemos los versículos 3 y 4. Nos enseña acerca de esto. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y acabamos de leer que la fe es estar plenamente convencido de aquellas cosas que Dios nos ha prometido, que aún con nuestros ojos físicos no podemos ver. Pero cuando Dios prueba tu fe, o sea, cuando a nuestro parecer como seres humanos
Dios atrasa o retrasa esas promesas o se tarda en cumplirlas, es porque Dios está probando tu fe, y la prueba de tu fe es lo que va a producir la paciencia. Y recuerda, necesitas la paciencia tanto como la fe para que puedas alcanzar las promesas que Dios te ha dado. ¿Y por qué necesitamos la paciencia? Recordemos que nuestros caminos o los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son nuestros caminos y no son nuestros pensamientos. O sea, Dios cumple su promesa en su tiempo, no en el nuestro, porque en su tiempo, dice la palabra de Dios, todo es perfecto. Así que necesitas tener paciencia, necesitas esperar y necesitas que tu fe sea probada por tiempo para que produzca paciencia, para que entonces la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Ahora, sigamos aprendiendo acerca de la paciencia en la palabra de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, mi hermano, mi hermana, cuando Dios prueba tu fe, cuando vienen esas adversidades, cuando vienen esas cosas que nosotros no entendemos o no sabemos, o cuando creemos como seres humanos que Dios está tardando en cumplir sus promesas, cuando vienen ese sentimientos mezclados, yo le creo a Dios pero no lo veo, esa prueba, esa adversidad, esa tribulación en tu mente y en tu corazón, eso es lo que necesitas resistir, porque eso es lo que va a producir en tu vida la paciencia. Y entonces, en combinación de la fe que has creído en la promesa de Dios y pasar la prueba, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque recibirá la recompensa de la herencia. No tires la toalla. Si Dios te lo ha dicho, Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, y son amén. Solamente no tires la toalla, sigue creyéndole a Dios, soporta la adversidad, ten la paciencia hasta que la promesa de Dios se cumpla en tu vida, porque Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que quiere glorificar su nombre a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu matrimonio, a través de tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y para terminar vamos a ir a Romanos 8:25, que dice lo siguiente, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Fíjese, este versículo con el cual cerramos esta enseñanza combina la fe y la paciencia en un solo versículo. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, acuérdese que la fe es la convicción de lo que usted no ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no vemos. Y aquí dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos, lo aguardamos. Así que, ¿qué es lo que tú necesitas para alcanzar las promesas de Dios? Que no le dejes de creer a Dios. No es solamente de creerle a Dios cuando te da esa palabra, sino una semana después, un mes después, un año después. Tienes que seguir creyendo en esa promesa de Dios, porque pasa el tiempo que haya pasado no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Aún dice la palabra de Dios, aunque la visión se tardare, ciertamente sucederá, dice la palabra de Dios. Aunque tú pienses como ser promesa de tu sanidad, tu restauración, tu bendición, si tú sigues creyéndole a la promesa de Dios, Dios lo va a hacer y su nombre va a ser glorificado en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios, lo único que necesitamos de hacer es no dejar de creer. Nunca dejes de creerle a Dios a sus promesas, nunca. Porque si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Solamente tenemos, porque dice aquí, pero si lo esperamos, lo que no vemos, ciertamente con paciencia lo esperamos. Ahí está la clave, nunca dejar de creer. Nunca dejar de creer, por pase el tiempo que haya pasado, suceda lo que suceda, estés pasando, acuérdate que Dios no se limita como los hombres. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios el tiempo no es imposible. Para Dios la adversidad no es imposible. Para Dios la enfermedad no es imposible. No hay nada
que te pueda pasar a ti, que pueda impedir que Dios haga lo que Él ha prometido que va a hacer en tu vida. No la enfermedad, no la escasez, ningún hombre, nadie ni nada se puede imponer o impedir que Dios cumpla su promesa. Porque Él es un Dios que no se limita. Dios es un Dios todopoderoso y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por haber escuchado este mensaje. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerda, Dios te ama y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesa y tiene grandes cosas para tu vida. Solo nunca le dejes de creer. Amén.